Hablemos con la verdad, el espacio donde usted encuentra temas importantísimos de interés social, cultural, educativo, religioso, económico y político a través de una plática profesional con entrevistas, preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Sintonícenos todos los sábados de 19 a 20 horas por el canal 25, el canal de Top Tonicapán. Y ahora, hablemos con la verdad, con su anfitrión, Carlos Aquiles Amezquita Juárez. Es un gusto estar nuevamente en sus hogares presentando un programa más. Precisamente se ha preparado otro tema también que es de suma importancia y principalmente para poderlo platicar acá con un amigo que viene precisamente a darnos una información muy valiosa. Son varios jóvenes que hicieron un monitoreo a nivel del departamento de Totonicapán acerca de la calidad educativa. Sea bienvenido a este programa, es un gusto tenerlo acá y le dejamos un espacio de tiempo para que iniciemos ya en forma este programa que estoy seguro que va a ser muy importante y en donde usted va a poder sacar sus propias conclusiones. Siempre tenemos el cuidado de que se lleve información y que además aprovechemos la experiencia de cada uno de los que vienen acá, porque realmente existen muchas inquietudes. Y creo que la comunidad educativa, en este caso padres de familia, estudiantes y maestros, deben estar atentos a todos los datos que nos van a proporcionar precisamente esta noche. Sea bienvenido y es un gusto con usted compartir este programa. Claro que sí, muy buenas noches a todos los televidentes de este espacio de Red 25. Nosotros agradecemos la oportunidad que nos brindan también de poder traer un tema de coyuntura, un tema de interés local que también tendrá sus opiniones a nivel nacional, pero el día de hoy lo que nos compete es precisamente conocer sobre la situación de la calidad educativa en nuestro departamento, pero vamos a especificar en algunos municipios cuando ya entremos en detalle en la información. Muy bien, inicialmente el tema de calidad educativa es un tema muy amplio. Toca un montón de aspectos, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarle a usted qué aspectos escogieron ustedes importantes en ese monitoreo que realizaron acá en Totonicapán. Después vamos a platicar en qué departamentos, qué escuelas, qué lugares, ¿verdad? Y por qué lo hicieron. Por supuesto, primero pues indicarles que nosotros como Red Departamental de Hombres por la Salud, Educación y Nutrición realizamos estos procesos de monitoreo. En esta ocasión se enfocó en el tema de la calidad educativa, pero para especificar un poquito más qué entendemos por esto, qué aspectos se contemplan al momento de hacer un monitoreo. Primero que nada está el tema del cumplimiento de los 180 días de clase en las escuelas, está la cuestión de infraestructura, que los establecimientos por lo menos tengan las condiciones mínimas para poder albergar a los estudiantes y desarrollar el proceso educativo. Además de eso, también se contempla el tema de la refacción escolar, los programas de apoyo que recibe la escuela en general. Estamos hablando de valija didáctica también para el docente. Además, un aspecto que muchas veces es olvidado, pero que es muy importante dentro de la calidad educativa, y es el tema de la pertinencia cultural. Y cuando hablamos en esa parte, queremos indicar específicamente que nos referimos al idioma materno, el idioma en el que se imparten las clases. Para tal vez ponerlos un poquito en contexto a todos ustedes, los monitoreos se realizaron en los municipios de Momostenango y Santa Lucía de la Reforma, y en las comunidades muy lejanas de esos municipios la mayoría de las personas, incluyendo niños y niñas, hablan mayormente o mayoritariamente el quiché. Entonces es un aspecto que a nosotros nos llama la atención y nos preocupa también, de que el proceso educativo no se encamine hacia lo que la población debe recibir, y en este caso tiene que ver con el tema de
la calidad educativa. Además de eso, también el hecho de que puedan tener consejos educativos, en este caso de padres de familia. Sabemos que hoy en día una limitante para recibir algunos programas de apoyo o desembolsos del Ministerio de Educación es el tema de que no existe junta de padres o consejo educativo, como se le denomina. Y entonces ese aspecto también a nosotros nos parece que es muy relevante destacar y mencionar para que las escuelas que aún no lo tengan pues puedan organizarse y trabajar en eso para el bienestar no solamente de la escuela, sino de los estudiantes, que son el principal actor en este proceso. Muy bien. Bueno, usted ya nos hizo un panorama completo, ¿verdad?, de todo lo que fueron a monitorear, y seguramente llevaron algún material, ¿verdad?, para poder apuntar datos importantes. Hablemos de los 180 días, que este es un problema bastante serio. Guatemala, muy diferente a otros países, tenemos un montón de actividades todo el año. Sin embargo, por ejemplo, en otros lados la educación la tratan de aprovechar, me refiero a las clases de los alumnos en el mayor tiempo posible durante el año, y sus vacaciones son bastante reducidas. ¿Cree usted que se cumplen los 180 días que el Ministerio de Educación tiene programados en el año? Bueno, antes tal vez de poder responder esta interrogante, quisiéramos hacer una comparación para todos los que nos ven y por lo menos se hagan una idea de cuál es la situación de la educación en Guatemala a comparación de otros países. Por ejemplo, hablando de los 180 días de clases. Son 180 días de clases los que se contemplan aquí en Guatemala, de 4 horas y media. Y en otros países como Japón, por ejemplo, doble jornada. Doble jornada, y son 230 días aproximadamente. Pero habría que recordar también que hace muchos años atrás se tenían 2 jornadas y se trabajaba día sábado. Yo fui maestro hace muchos años, ¿verdad? Fue mi primer trabajo. Trabajaba las 2 jornadas y trabajaba día sábado. Y no trabajábamos en Totonicapán, siempre trabajamos en lugares muy distantes. Pero continuemos para... Claro, y pues esto nos va a traer a colación muchos temas, pero pues regresando a la pregunta inicial, nosotros consideramos que el tema de los 180 días no se cumple. Dentro de eso hay varios aspectos que también tienen su incidencia para que esto no se alcance. No vamos a únicamente indicar que son los maestros o que son las autoridades, sino hay muchos factores que intervienen para que no se alcancen los 180 días de clases. Dentro de ellos se contemplan, por ejemplo, capacitaciones, reuniones que a nuestra manera de pensar deberían estar deberían ser actividades en los que los docentes deberían ocupar un tiempo extra o un tiempo adicional para poder en este caso que no se interrumpan las clases. Es decir, que si tienen sus actividades extra o fuera del aula, ¿verdad?, ya como organización. Por ejemplo, ya estamos a unos días de que se va a celebrar el Día del Maestro. Así es. Y si usted hace, digamos, referencia, el Día de la Enfermera, un día. El día del médico, un día. El día del cartero, un día. Es decir, que todos tienen un día y solo ese día tienen su celebración o solo ese día tienen el día de feriado. El problema es que en magisterio, yo fui maestro, pues, y sé lo que se vivió también. Campeonato de fútbol, campeonato de básquetbol, convocatoria, reunión, después que la fiesta, que la condecoración, en fin, que se van un montón de días y al final pues toda esa pérdida de tiempo perjudica a los alumnos. Y yo entiendo pues que el maestro tiene que tener también un espacio de recreación, porque así tiene que ser, ¿verdad? Pero sí, también el exceso es malo,
¿verdad? Porque tenemos que estar conscientes, y nuestro país, Guatemala, realmente, ¿cómo vamos a hacer que realmente se recupere el país si muchas veces todos hemos tenido la responsabilidad de no querer actuar como se debe de actuar? Y en este caso, pues, llenar esos espacios o esos días, que apenas son 80 días, ¿verdad? Y estamos hablando solo del Día del Maestro, pero seguramente ustedes vieron otras situaciones. Claro, y ya sacando algunos detalles de las visitas que se hicieron, primero tal vez comentarles a todos que el monitoreo se realizó visitando cada una de las escuelas. En el caso de Santa Lucía se visitaron 16 escuelas, en Momostenango se visitaron 7. Y precisamente hablando del tema del cumplimiento de los 180 días, un aspecto que a nosotros nos preocupa bastante y que lo vamos a comentar a manera de conclusión o de recomendación, es el hecho de que hay maestros que son unitarios y ellos tienen a su cargo atender a los 6 grados, fungir como directores. ¿Y todavía hay maestros unitarios? Todavía los hay. Sí, porque había maestros unitarios en el tiempo que yo estuve, hace muchísimos años, ¿verdad? Porque realmente habían comunidades muy lejanas y sí tuvimos la oportunidad de conocer algunos maestros que tuvieron aulas atendiendo los 6 grados, pero el trabajo que ellos realizaban era un trabajo muy especial, organizados en grupos, ¿verdad? Pero digamos ya en este tiempo, imagínense cuántos años han pasado, las necesidades han cambiado y el número de alumnos que llega a las escuelas es totalmente diferente, porque si antes se tenía, por ejemplo, en una escuela 80 alumnos y 6 grados, algunas veces, pero ahorita no, hay aulas que tienen 80 alumnos, pues, en algunos lados, en otros lados hay deserción. Pero continuemos, ¿verdad?, para que usted me siga contando cuál es la realidad actual, ¿verdad? Sí, precisamente alrededor de en el caso de Santa Lucía, alrededor del 50% de las escuelas monitoreadas tiene un maestro unitario o al menos 2 maestros, pero ya lo decíamos, en el caso de los maestros unitarios, si tienen alguna, además de las responsabilidades como docente, también tienen que fungir como directores, tienen que gestionar proyectos para la escuela, y eso les absorbe tiempo. Al momento de que tienen que ir a la municipalidad o al Consejo de Desarrollo a darle seguimiento al proyecto, prácticamente tienen que dejar cerrada la escuela porque nadie más atiende el establecimiento. Entonces es una problemática que hay que resaltarla y que las autoridades del Ministerio de Educación deben tomar cartas en el asunto, porque hablamos de calidad educativa y de esta manera no lo vamos a lograr. Bueno, hay un problema, ¿verdad?, que sí es real, que en algunas escuelas hay muchos maestros y pocos alumnos. Así es. Entonces entiendo yo que ellos tienen que quitar algunos maestros de algunas escuelas para poderlos poner en otras escuelas, ¿verdad? Pero eso es lo que no se da. Ese es el trabajo que debe tener el CTA, pues, ¿verdad? Hacer los estudios correspondientes e inmediatamente buscar las formas, cómo completar el número de personal en las escuelas donde hace falta, porque hay escuelas donde realmente, y creo que sí, es increíble, pero ha habido mucha deserción últimamente. Escuelas donde un maestro atiende hasta, pongamos, hasta 12 alumnos o 15 alumnos, ¿verdad? Ustedes trajeron un material, ¿verdad?, que yo quisiera que nos fuera explicando. Claro que sí. Pues precisamente nosotros las actividades que hacemos como sociedad civil, precisamente las hacemos bajo un respaldo legal y dentro de la Ley de Educación Nacional, en el título 5, habla sobre la responsabilidad del Ministerio de Educación de garantizar la calidad en la educación que se le pueda brindar a los estudiantes en todo el país. Esto
tiene mucho que ver con el tema de pertenencia cultural, el idioma local, el cumplimiento de los 180 días y los programas de apoyo. Incluso pudiéramos mencionar otros aspectos que tal vez... inclusive la calidad del maestro también. La calidad del maestro. Porque eso va a incidir en la calidad del alumno. Así es. Y también que el maestro pues tenga el deseo de realmente desarrollar el trabajo para el cual se le encomendó, ¿verdad? Porque el otro problema que encontramos acá en Guatemala es que muchísimos están trabajando en el magisterio porque es la fuente de trabajo que existe, ¿verdad? Es decir, que imagínense, ahorita hay, no sé cuándo, qué es, pero maestros pasan de 60,000 o mucho más, pues, a nivel nacional, ¿verdad? Antes eran muy pocos maestros, pues. Entonces creo que es una de las fuentes de trabajo que muchos buscan. Por eso es que no hay muchos maestros, verdaderamente maestros, ¿verdad? Y se ha perdido mucho la creatividad del maestro. Sí, algunos, en este caso nosotros, como comentábamos, dentro de los aspectos de la calidad educativa está precisamente la infraestructura, la organización de padres de familia, en este caso los útiles escolares para los estudiantes, refacción escolar, valija didáctica para el maestro, y eso, digamos, como aspectos relevantes que se consideraron al momento de hacer el monitoreo. Y también un aspecto que se me olvidaba era precisamente la cantidad de alumnos que debe tener un maestro, digamos, por grado, o por aula o por sección, como esté organizado el establecimiento. Y bueno, se manejan dos criterios, pero el Ministerio de Educación maneja un criterio de que deben ser 40 estudiantes por maestro, y en cuanto a la calidad educativa se considera que deben ser 25 alumnos por maestro para que el proceso educativo se pueda desarrollar de manera adecuada y con atención muy cercana a cada uno de los estudiantes para que puedan aprender realmente. Sí. Cerremos lo de los 180 días. Hablamos, por ejemplo, de las actividades del Día del Maestro. ¿Qué otras actividades hay durante el año, verdad? ¿Qué es lo que hace que se corten estos 180 días? Si vamos a las escuelas que nosotros visitamos, está, lo decía, el tema de actividades de la misma comunidad, alguna fiesta, las ferias, digamos, ferias patronales, las ferias patronales, algunas reuniones del magisterio también, y otros aspectos que tienen que ver en que los 180 días de clase no se cumplen. Y en muchos de los casos también hay maestros que, como lo decía usted, no son muy cercanos al lugar de la escuela, tienen que viajar grandes distancias, 10 o 20 kilómetros para movilizarse, y hoy en día, en estas fechas, el invierno es una cuestión que afecta en ocasiones la movilización de los maestros, pero son aspectos que nosotros también consideramos. Además, la calidad del docente, el material educativo que puedan tener los estudiantes, las condiciones de inmuebles, si lo podemos decir así, por ejemplo, sillas, mesas o escritorios en general, que puedan estar en buenas condiciones para que los estudiantes puedan sentarse o puedan estar en clase en ese momento. Muy bien, para cumplir los 180 días, 2 meses de vacaciones, y algunas veces inician las clases el 15 de enero más o menos, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, sí, es bastante, ¿verdad? Lo que lamentablemente, si se pudiera recuperar ese tiempo, sería calidad. Hay otro tema importante que usted tocó, que es la infraestructura. Sí. ¿Cómo vieron ustedes la infraestructura de muchas escuelas? Si es infraestructura adecuada, si es adaptada al lugar también, ¿verdad? Porque tiene que ver eso, ¿verdad? Sí. Usted ha visto, por ejemplo, en la costa algunas escuelas con lámina, ¿verdad? Imagínese el calor de la costa, más la lámina. O la lluvia. O la lluvia, sí. Todo eso tiene que ver también, ¿verdad? Porque el niño tiene que tener un lugar agradable donde recibir clases. Todas esas escuelas monitoreadas que ustedes vieron, ¿cómo encontraron el estado físico de esas escuelas?
Bueno, vamos a hablar de dos aspectos, lo positivo y lo negativo o lo que se puede mejorar aún. Digamos, en el tema de infraestructura, por ejemplo, en algunos establecimientos ya se construyeron, por ejemplo, baños, porque a veces solo se tenía uno para toda la escuela. Imagínense, los niños se pasarían todo el recreo haciendo cola para ir al baño. Entonces, al menos ahora ya cuentan con una batería de 4 baños o de 6 baños. Además, los techos en algunos establecimientos se han cambiado. Antes eran de lámina, ahora les han puesto techo de cemento, una lámina tejalita más o menos. Y por lo menos en esa parte consideramos que se ha avanzado en el tema. Igual el tema de las cocinas, porque en muchas ocasiones las personas que preparan la refacción escolar tienen que cocinar en el patio o detrás de las aulas porque no hay un espacio adecuado, o solo tienen una pequeña bodega para la leña y los utensilios, pero no hay un espacio para poder preparar los alimentos. Pero también es algo que debemos resaltar nosotros, que las autoridades tomaron cartas en el asunto y ya las escuelas ahora cuentan con su cocina con las condiciones mínimas que debe tener para poder preparar la refacción de los niños. Sí, porque imagínense, por ahí tenemos que empezar, ¿verdad?, con poner el ejemplo con respecto al tema de salud, ¿verdad? Sí. Ahora hay otra pregunta que yo le quiero hacer en la infraestructura, el agua potable. ¿Vieron ustedes? Porque hay escuelas que tienen agua, otras escuelas que no tienen agua, ¿verdad? Y también usted habló de las baterías, ¿verdad?, de los inodoros. ¿Cómo son esas condiciones también, verdad? Porque tendrá que haber algún drenaje, en fin, ¿cómo están realmente, verdad? Porque hay escuelas que están totalmente abandonadas, pues. Por supuesto, dentro de este tema, lo decíamos, se ha avanzado en el tema de infraestructura, pero hay algunos aspectos que todavía no se consideran o no se han, que son complemento de y que aún faltan, como el tema del agua, que en la mayoría de las escuelas tienen limitaciones en el acceso al agua. En este caso algunos porque el líquido o la tubería no es lo suficientemente capaz para llevar el agua a las escuelas, porque hay escuelas por su ubicación también que están sobre montañas y otros espacios, es muy difícil acceder al agua. Además de eso, en otros lugares también el agua es racionada. Entonces esa es una cuestión que también, hablando del tema de los sanitarios, por ejemplo, no permite exactamente el uso adecuado de los baños. Podrán estar 6 sanitarios ahí, pero si no hay agua, eso no se puede usar. Es un problema serio, y provocaría más problemas, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad?, sin asear, ¿verdad? Ahí sí, explíquenos lo del agua, ¿verdad? Que ahí podemos observar que alrededor de una cuarta parte de las escuelas no cuentan con agua, digamos, y ya lo decíamos, simplemente no tienen. Las otras escuelas ya tienen por lo menos las conexiones y tienen el agua racionada, pero este 25% aún no tiene agua, y eso es muy preocupante porque los niños tienen que llevar su botella de agua, su galón de agua todos los días para poder lavarse las manos o incluso para que les preparen su refacción. Ahora la otra cosa es que puede haber agua, pero saber si será potable también, ese es otro problema, ¿verdad? Porque principalmente en muchas comunidades no están acostumbrados todavía a ¿cómo se llama?, a potabilizar a clorar el agua, ¿verdad? Entonces siempre hay problemas, pero ahí está el asunto de las cocinas, ¿verdad? Que es importante también en una escuela, ¿verdad? Que tengan todo lo necesario. Otro tema también bastante importante es la refacción escolar, ¿verdad? Que casi siempre ha ido variando dependiendo de los gobiernos y las circunstancias, ¿verdad? Algunas veces dieron desayuno, otras veces almuerzo, otras veces cuando nosotros crecimos era refacción, y aún hace mucho más atrás todavía. Bueno, antes habían solamente 2 escuelas acá en Totonicapán, es una referencia.
la escuela tipo Federación y la escuela Miguel García Granados. Eran cuando yo crecí, pues ya de niño. Y había un comedor infantil que más que todo absorbía a los niños de escasos recursos. Pasaban a almorzar y de ahí se iban a la escuela. Imagínense hace cuántos años. Y ahora qué lástima pues que no han podido implementar más o mejorar más, ¿verdad? A pesar de los años, y que se supone que ahora pues deberíamos de estar en mejores condiciones. Sin embargo, pues se ven muchas carencias, ¿verdad? Pero qué mejor que usted nos cuente la realidad. Sí, en ese aspecto, hablando de la refacción escolar, por ejemplo, tiene que ver mucho con la gestión que puedan realizar también el Consejo de Padres de Familia y en organización con los maestros, porque pudimos contrastar escuelas y ver que ambas tenían, por ejemplo, organizado padres de familia, maestros, pero la realidad es otra. Por ejemplo, hay escuelas que hasta le brindan desayuno a los estudiantes. Obviamente no es cuando ingresan a la escuela porque es muy temprano, pero como tipo refacción más o menos. Tipo refacción, pero sí les brindan frijoles, arroz, huevo, algún otro alimento que tengan al alcance, y sí les brindan en este caso una porción de alimento, o lo hacen al final cuando ya los niños van y se retiran de la escuela a mediodía, como tipo almuerzo, como usted comentaba. Ahora, fíjese que usted mencionó consejos de padres de familia, y me llama la atención porque, por ejemplo, si existe un consejo de padres de familia en una escuela, se les va a facilitar que, por ejemplo, el Ministerio de Educación canalice ese apoyo, ¿verdad? Porque tiene que haber gente responsable para el manejo de lo que se les va a dar, ¿verdad? Y que tiene que ser transmitido directamente a los niños. ¿A qué se deberá que en algunas escuelas no hay consejos de padres de familia? ¿Será falta de liderazgo del maestro? ¿O será problemas propiamente de la comunidad? ¿O problemas culturales? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en ese aspecto nosotros no tenemos detalles, pero sí vemos que por alguna razón tanto padres de familia como maestros no se ponen de acuerdo, no hay ese liderazgo, digamos, como usted menciona, para poder organizar al Consejo de Padres de Familia y que estos puedan velar por los programas, o en este caso los desembolsos que el Ministerio le asigna a cada establecimiento. Con respecto a la refacción, ¿qué comunidades vieron ustedes que están en mejor posición, verdad? Porque como ustedes hicieron un monitoreo en Santa Lucía la Reforma, y Santa Lucía la Reforma pues ha sido un municipio con un índice bastante, podríamos decir, delicado de desnutrición, ¿verdad? Tremendo, pues, por el aislamiento que han tenido y por muchas circunstancias, ¿verdad? Igual que también parte de Momostenango, porque hay aldeas como Chequemeyá, ¿verdad? Como Jocote Seco. En el lado de Santa Lucía, pues Pamaría, hay varios sectores, ¿verdad?, que son en donde hay que poner mucha atención. Pero ¿qué sectores ve usted en donde hay mayor necesidad? Bueno, comparando los dos municipios, el que refleja los números más rojos es Santa Lucía, precisamente con un 69% de prevalencia de desnutrición crónica en los niños. Ese es un dato que también se ha estado trabajando de parte de las redes municipales allá en los consejos de desarrollo para que se puedan priorizar los presupuestos y los proyectos enfocados en el tema de agua y saneamiento, en el tema de nutrición, alimentación de los niños. Y en las escuelas podemos mencionar que precisamente se han dado las gestiones de los padres de familia, el poder incluso diversificar los alimentos que puedan consumir los estudiantes, porque en muchos de los casos únicamente se vuelve rutinario, digamos, hoy un atol, mañana otra vez lo mismo y un pan, y se va alternando, pero muchos de los niños no se lo comen, ellos mismos dicen ya eso no nos gusta, nos aburre o eso no nos llena. Tienen distintas necesidades nutricionales
Y en esa línea pues hay que procurar también en el tema de brindar asesoría al Consejo de Padres de Familia para que al momento de hacer las gestiones y en este caso la compra de alimentos lo puedan hacer de manera diversificada y que no solamente sea diversificada, sino que también estas sean altas en nutrientes y proteínas para los estudiantes. Sí, y bueno, el problema es que algunas veces, por ejemplo, en las escuelas, yo me recuerdo antes, venía queso Kraft, ese lo mandaban de los Estados Unidos, pero muchos de los alumnos lo que hacían era tirar el queso, pues, y no era así el asunto, ¿verdad? Porque no estábamos acostumbrados a comer queso Kraft en ese tiempo. Para nosotros era extraño, ¿ves? Entonces, a algunos les gustaba, como dice usted, y a algunos otros no, ¿eh? Entonces, habría que tomar en cuenta también un poco y bajar un poco al nivel de la necesidad, ¿verdad? O hacer las comidas bien sabrosas, pues, ¿verdad? De manera de que el alumno, pues, no desperdicie esa oportunidad, ¿verdad? Que es importante en lo que es la refacción escolar. Pero, bueno, mucho de qué hablar, ¿verdad? Yo creo que el tema es bastante amplio y tenemos el asunto de la valija didáctica, ¿verdad? Que fue otra situación detectada por ustedes. También, solo para finalizar, ¿verdad? Que la valija didáctica viene desde la época de Serrano Elías, que fue cuando él dio el bono 14, se implementó la valija didáctica. Sí, en ese aspecto nosotros pudimos constatar que en la mayoría de los establecimientos, o por decirlo en su totalidad los que visitamos, los docentes ya cuentan con la valija didáctica, que precisamente son las herramientas que por lo menos les ayudan a desarrollar la labor docente, digamos, con materiales mínimos, digamos. Y en la mayoría lo cuenta, digamos, es uno de los aspectos también que se ha mejorado en el tema de la valija didáctica y los desembolsos para la refacción escolar, que anteriormente se hacían monitoreos en marzo o abril y todavía no había llegado el desembolso para refacción, pero en este monitoreo se pudo constatar que en febrero llegaron los desembolsos y también el tema de la valija didáctica. Muy bien. Hay otro tema también importante que es la pertinencia cultural. Usted tocó ahí rápidamente algo, pero ahorita me gustaría que ampliara ese tema, ¿verdad? Porque es sumamente importante, ¿verdad? Sí, dentro de la pertinencia tal vez vamos a mencionar dos puntos muy importantes. Uno que comentaba usted fuera de cámaras. Primero está el tema del idioma local, en este caso el idioma quiché, que es el que se habla en Santa Lucía, igual en Mamostenango. Y en la mayoría de los casos podemos constatar que los maestros sí hablan en alguna medida el quiché, pero las clases no se llevan a cabo precisamente en el idioma de las comunidades, se desarrolla en español. Entonces por ahí pudiera no alcanzarse las competencias que se plantean con los estudiantes, digamos, por alguna cuestión a la hora de explicar, de llevar la información o de dar los contenidos. Y el otro tema, hablando de pertinencia cultural, y tiene que ver un poquito el tema de la soberanía alimentaria. Usted mencionaba que, por ejemplo, los estudiantes puedan consumir alimentos que sean conocidos por ellos, que sean de su localidad y con que estén familiarizados. Y lo mencionábamos, el hecho de tener una diversidad en la dieta no precisamente garantiza de que estos alimentos sean nutritivos para ellos. Lo que se busca es precisamente nutrirlos, no llenarlos, porque llenarlos con lo que sea, ¿verdad? Hasta de aire se llena uno quizá, pero el nutrirse, que es lo más importante, y en esa etapa que están creciendo y absorbiendo todo, es que debe considerarse el tema de la soberanía alimentaria. Y esa es una cuestión tanto de que deben de ver maestros y padres de familia al momento de gestionar la alimentación para los estudiantes en el tema de consumir alimentos locales. Y que en el mercado muchas veces se consigue aún todavía, digamos, alimentos que no son chatarra, ¿va? Que es lo que... Así es. Precisamente creo que ya en algunas escuelas están contribuyendo a evitar que se vendan, por ejemplo, los famosos
Torrix y chicharrines y todo eso, pues que no de nada le va a servir al niño, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a alimentar, verdad? La otra situación que estábamos platicando también en otro programa es que la calidad de los alimentos que se consiguen también ya ha bajado. Ya hay mucho alimento transgénico, ¿verdad? Entonces la calidad, lógicamente, por eso es que en las mismas comunidades, si de ahí se pudiera obtener muchos de los recursos, ¿verdad? Para poder cubrir esa alimentación de los niños sería formidable, ¿verdad? Como ya no utilizan abono natural, sino abono químico, así es. ¿Verdad? Entonces eso disminuye pues la calidad de los alimentos. Con respecto al tema de la educación bilingüe, que también a mí me llama la atención, ¿verdad? Que usted dice que en muchas escuelas no se está cumpliendo, pero tenemos que tomar en cuenta también que hay maestros bilingües que no dominan bien el idioma, pues, ¿verdad? Porque somos reales, pues, esa es la verdad, ¿verdad? Que no lo dominan tan bien. Entonces me imagino que eso está incidiendo. De todo el recorrido que ustedes hicieron y al haber concluido, ¿cómo ha sido, digamos, la actuación de las autoridades al haber recibido toda la información que ustedes les dieron? Bueno, es decir, como ustedes les llevaron resultados, ¿verdad? Sí. ¿Y a quiénes les dieron esos resultados? Bueno, para comentarles que nosotros en un evento público en el mes de mayo tuvimos la oportunidad de presentar los resultados de este monitoreo a los representantes de la dirección departamental. Nos hubiera gustado que participara la directora departamental para conocer de primera mano esta información, pero llegaron en representación de ella personas de recursos humanos, del tema de infraestructura y ahorita el tema de la calidad educativa, si no estoy mal, la otra persona que pudo asistir al evento. Se presentaron los resultados con algunos de los datos que ya hemos comentado aquí, y además de eso también se hicieron algunos planteamientos en base ya a lo que se pudo observar, se pudo recabar a través de fotografías y los números que se reflejan. Se plantearon algunas recomendaciones a la dirección departamental. Antes de entrar en detalle en esto, queremos también mencionar y agradecer, lo hicimos en el evento y lo hacemos nuevamente de manera pública, el agradecimiento a la PDH de Totonicapán, que estuvo acompañando estos monitoreos para precisamente por ellos también el tema de derechos de la niñez y derecho a la educación, constatar precisamente cuál es la situación de los establecimientos educativos. Y en esa línea se contó con el apoyo de Derechos Humanos al momento de realizar los monitoreos. Ellos pudieron acompañarnos y también en el momento de la entrega de los resultados estuvieron presentes, además de representación del gobernador departamental. Usted tenía algunos datos importantes. ¿Qué dijeron con respecto al problema de la falta de maestros, principalmente en las escuelas unitarias, verdad? Porque realmente, digamos, la autoridad educativa debe tener la habilidad de hacer la reubicación de maestros que están subutilizados en otras áreas. ¿Tiene usted algunos datos? Platicábamos un poco fuera de cámaras esto, ¿verdad? Pues me permito compartirles precisamente en la línea de poder presentar esta inquietud o esta necesidad a la dirección departamental. Desde el 2014 se hizo el planteamiento de que hacen falta 24 maestros en Santa Lucía. Actualmente eso ha aumentado, ahora hacen falta 30. Desde el 2014 se presentó una solicitud a la dirección departamental para la contratación de maestros o la asignación de maestros a esas escuelas y hasta la fecha no se ha hecho nada al respecto. El argumento es precisamente el tema presupuestario, que están limitados y que no pueden contratar personal para estos lugares y mucho menos para otros lugares que lo necesiten.
Y en esa línea nosotros el planteamiento que hicimos en el 2014 y que volvimos a hacer ahora es no la contratación de maestros nuevos, porque entendemos también el tema presupuestario que es muy complejo, pero lo que nosotros pedimos es la reubicación de maestros subutilizados. Y comentábamos fuera de cámaras precisamente que comparando, contrastando un poquito la realidad de nuestro mismo departamento, sin salirnos tanto, en Santa Lucía, lo decíamos, en las escuelas unitarias alrededor de 50, 60 alumnos para un solo maestro, y tiene que atender los 6 grados, mientras que aquí en Totonicapán, cabecera, tenemos alrededor de 361 establecimientos. De esos, un promedio de 30.000 estudiantes y, digamos, 1.200 maestros. Y esto nos hace un promedio de 9 estudiantes por maestro, digamos, haciendo la división, digamos, en cuanto al municipio, y hacemos la comparación con Santa Lucía, que tiene realmente esa necesidad de maestros. Entonces lo que nosotros planteamos es la reubicación de estos maestros subutilizados, que si tienen 9 alumnos o menos incluso, que puedan ser reubicados, porque la necesidad está en otros lugares. Sí, es cierto que sí deben de poner atención a ese tema, ¿verdad? Porque algunas veces no reubican a los maestros por muchas razones, ¿verdad? Sí. Cuello, familiaridad, un montón de cosas que se dan, ¿verdad? Pero cuando hay necesidad de realmente llevar la educación, hay que llevarla hasta el último lugar. Nosotros cuando fuimos maestros, nos mandaron lejísimos y nos fuimos, pues, y no pusimos ningún tipo de obstáculo, ¿eh? Y ahora que ha cambiado la vida, porque ahora es muy fácil las vías de acceso que hay. Antes, hace muchos años, llegar a Santa Lucía a la Reforma era súper complicado, tardaba uno muchas horas y no había transporte, ni tampoco carreteras, pues. Pero ahora es muy sencillo, ¿verdad? Porque sí hay una red vial por todos lados. Por ejemplo, un maestro que esté en Santa Lucía perfectamente puede bajar a Quiché, pero rápido, pues. En media hora. Sí. Y por el otro lado, antes de llegar a llegar, por ejemplo, a Pamaría, era difícil. Ahora es fácil que baje a Momostenango, facilísimo. Antes sí era. Mire, los maestros que trabajaban hace muchísimos años en San Ishnam o en Maxul, por ejemplo. Yo tuve 2 tíos, un tío que trabajaba en San Ishnam y un tío que trabajó en Maxul. Ellos vivían en la comunidad y venían cada mes, porque no había forma de transporte, de salir. Pero ahora, por ejemplo, yo estoy enterado que hay maestros que trabajan en San Ishnam y en Maxul y están diario acá en Totonicapán. Pero antes no se daban esas comodidades, pues. Y que realmente, pues, aquí todos, pues, tenemos una responsabilidad de cooperar para que realmente Totonicapán pueda salir, pues, avante, ¿verdad? Porque hemos estado un poco rezagados. ¿Qué más recomendaciones hicieron ustedes? Bueno, en esa línea, digamos, nosotros los planteamientos así muy concretos y de los aspectos que consideramos debe, aparte de los 30 maestros que hacen falta en Santa Lucía, está también el tema de la circulación de las escuelas. Hay escuelas que dan, por ejemplo, a un pequeño barranco, a un río, y no hay circulación. En este caso, los niños, por ejemplo, a la hora de recreo se ponen a jugar y eso es muy peligroso para ellos. También el tema de los patios, digamos, la pavimentación de los patios, que en su mayoría son de tierra. Para inicios del ciclo escolar eso es un polvazal para los estudiantes, y ya para estas fechas se vuelve un lodazal. Precisamente quizá podrán observar en alguna de las imágenes, en una escuela de Momostenango, el que se visitó, se tuvo que ir a ayudar al personal a sacar el agua que había entrado en la escuela porque se había inundado y todo el patio se había vuelto una laguna prácticamente por el tema de la falta de pavimentación. Ya para finalizar, el mobiliario.
cómo está el mobiliario en las escuelas, ya finalizando este tema y ya, porque se nos cerró rápidamente ya el espacio, se nos fue, los minutos se nos fueron rápidamente. Sí, en el tema de escritorios, por ejemplo, nosotros pudimos constatar que hacen falta escritorios en buenas condiciones en los establecimientos. Algunas ya no tienen el respaldo, otras la paleta se le ha caído. En algunas escuelas, como lo digo, padres de familia han visto la manera de cómo lidiar con esa situación, han tratado de remachar, de reparar, pero obviamente ya no es el escritorio con las condiciones adecuadas que debe tener para poder, en este caso, recibir al estudiante que lo necesita. Aún todavía nos dieron unos minutos más de parte del canal, le agradecemos a don Leopoldo, que el tema está bastante interesante, ¿verdad? Por si usted quiere agregar más aún todavía de algunas de las recomendaciones que pudieron darle a las autoridades del Ministerio de Educación, ¿verdad? Específicamente a la Dirección Departamental de acá de Totonicapán, ¿verdad? Que de alguna manera ellos también tienen que hacer un monitoreo departamental, ¿verdad? Para cerciorarse bien de lo que está pasando y de exigir al Ministerio de Educación que se cubran con esas necesidades, ¿verdad? Si pudiera darnos algunas de las recomendaciones que ustedes dejaron. Precisamente se hicieron los planteamientos a las autoridades de educación y dentro de las recomendaciones está que la dirección departamental agilice los trámites para la reubicación de maestros, lo que ya decíamos, la necesidad de 30 maestros en Santa Lucía de la Reforma, que desde el 2014 se ha solicitado y hasta el momento no se ha atendido esta necesidad. Además de eso, que se invierta en la infraestructura educativa, hablando del tema de la circulación de las escuelas, la pavimentación, que son aspectos que también deben estar en buenas condiciones para el establecimiento. Además de eso, que los directores y maestros cumplan con presentar el mural de transparencia y calendario escolar, que ese es otro dato que en los establecimientos que visitamos, alrededor de 2 o 3 escuelas únicamente tenían el mural de transparencia y el calendario escolar en un lugar visible. Los demás probablemente lo tendrán muy bien guardado para que no se dañe, pero la idea es precisamente que el mural de transparencia esté en un lugar visible. Y ese aspecto también es muy importante que deben mejorar. Otro tema que nosotros recomendamos o planteamos a la dirección departamental es el mobiliario a los establecimientos de acuerdo a sus necesidades. Hablamos del tema de los escritorios, las mesas y otros aspectos que deben tomar en cuenta para el desarrollo del proceso educativo. Y por último también velar por el orden y la higiene de los establecimientos y puntualidad de los docentes, porque pudimos darnos cuenta de que había variación en la hora de salida de algunas escuelas. Incluso preguntando a padres de familia de ahí cercano les decíamos nosotros: ¿a qué hora se van los maestros? Decían, algunos se van 12:20, se van 12:30 o se van a la 1. Entonces, como que no había un horario estándar que debían cumplir las escuelas para poder, en este caso los maestros, para poder finalizar o comenzar sus labores diarias en los centros educativos. Sí, precisamente pues sobre el tema del horario, estuvo en este programa el licenciado Arismendi, tal vez usted tuvo la oportunidad de conocerlo, él fue director departamental y hablamos acerca del horario. Él dio datos concretos basándose en leyes, en donde el maestro que inicia a las 8 de la mañana, ¿verdad? Porque hay unos que inician a las 8, sí, deberán de terminar a la 1 de la tarde dentro del aula, y el maestro que inicia a las 7:30 a las 12:30, ¿verdad? Para cumplir sus horas de trabajo. Pero lógicamente el maestro tendrá que estar unos 15 minutos antes del horario. Eso es lo que uno puede entender, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sí es lo correcto, ¿verdad? Y
hablamos también acerca de escuela de párvulos o de preprimaria, ¿verdad? Y él indicaba que los niños podían entrar a las 9 de la mañana, ¿verdad? Porque ellos, los niños pequeños, ellos se cansan pues de estar muchísimo tiempo en la escuela. Entonces, entran a las 9 de la mañana. Entonces muchos maestros creían que también había que entrar a las 9 de la mañana. Entonces no es así, ¿verdad? El maestro tiene que cumplir su horario completo, es decir, digamos de 8 a 1 de la tarde, ¿verdad? Porque inclusive tiene que arreglar el aula, tiene que esperar a los alumnos y formar a los alumnos a su salida, dependiendo cómo cada maestro tenga la forma para trabajar en el orden de la salida de los alumnos. Pero sí debe de cumplirse el horario de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y que eso sí, en todos lados siempre se ha visto y ha sido un problema. Otra situación que algunas veces se vio también es en algunas áreas de Santa María Chiquimula, ¿verdad? Que algunos maestros siempre argumentaban que el día jueves no llegaban los alumnos porque se iban a la plaza, ¿va? Pero no era tanto eso, sino realmente pienso yo que el maestro pues tiene que tener el liderazgo necesario para poder convencer a la comunidad de que hay fechas que, por ejemplo, imagínense un alumno falta cada vez que hay mercado, no llega pues, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Entonces me imagino que ustedes también pudieron percibir parte de ese problema, ¿verdad? Que algunas veces son problemas culturales. Yo quisiera preguntarle también, en todo el recorrido que hicieron, ¿cómo vieron ustedes el ánimo de los maestros? ¿Verdad? Porque tiene que ver también mucho con el trabajo que se desarrolla, ¿verdad? Es decir, que se necesita mucho amor pues para poder emprender ese trabajo, ¿verdad? Y mucho acercamiento, ¿verdad? Con la comunidad educativa. Bueno, nosotros pudimos observar en la mayoría que estaba desempeñando su trabajo de la mejor manera. En la mayoría de docentes también se pudo observar esas ganas de querer trabajar, de querer mejorar las condiciones, no solamente del proceso educativo como tal, sino las condiciones de la escuela. Como lo decíamos, hay escuelas que estaban tan retiradas, pero que en el tema de higiene, por ejemplo, estaban muy bien, les daríamos un 10 si podemos calificarlas en este momento. Y otras escuelas que tienen mejor condición de infraestructura, pero el tema de la higiene es un aspecto que no se toma en cuenta. Digamos, es una de las observaciones que también se hacen y se presentan a la dirección departamental para que también lo puedan hacer. Y otros docentes que probablemente estén ahí porque fueron ubicados, asignados y que tal vez solo ven la hora en que ellos puedan ser ubicados nuevamente a un lugar más cercano para poder seguir trabajando, porque pues ya no quieren continuar con los procesos de gestionar, de tener esa creatividad y ese liderazgo para llevar adelante al establecimiento. Usted tocó el tema del aseo, ¿verdad? Y que en donde entran los hábitos, ¿verdad? Y precisamente le cuento una anécdota, ¿verdad? Yo tuve un tío, Rogelio Juárez de León. Él fue un gran maestro aquí en Totonicapán, en Quetzaltenango. Entonces él decía, cuando uno llega a una escuela, lo que uno debe de observar es el aseo de la escuela. Si la escuela refleja un aseo, un buen aseo, quiere decir que las cosas están funcionando bien. Y si los baños están funcionando bien, es porque es el reflejo, ¿verdad? Bueno, esto sería, por ejemplo, en una ciudad como Quetzaltenango, por ejemplo, él decía, ¿verdad? Y también tuve la oportunidad, tal vez usted lo oyó mencionar, a Cisclo Valladares Molina, Procurador General de la Nación. Cuando él llegaba a la Procuraduría General de la Nación, él se encaminaba donde estaban los baños y tocaba las paredes de los baños, iba a revisar los baños para ver cómo estaban.
porque lógicamente cualquier persona que entra muchas veces lo primero que hace es ir a un baño y si ve que el baño es un desastre, ya es un problema, aunque en realidad en muchas escuelas, era lo que platicábamos a un principio, de que muchas escuelas no cuentan con agua, pues, no cuentan con drenaje, ¿no? Entonces están en condiciones pues malas, pues, ¿verdad? Pero el maestro tiene que hacer lo posible porque se mantenga ordenada su aula, se mantenga de buena manera, ¿verdad? Y que el maestro siempre mantenga creatividad. Aunque el Estado realmente sabemos nosotros que no está dando mayor cosa, que es muy poco lo que está enviando, ¿verdad? Los presupuestos están muy bajos. Parece que había un problema de presupuesto que ustedes también habían recomendado a la dirección departamental. Sí, en el tema precisamente de el caso de refacción escolar de un establecimiento en Santa Lucía de la Reforma, que por alguna razón tuvo recortes y eso ahorita ha puesto en aprietos tanto a padres de familia como maestros al momento de gestionar la alimentación y la refacción escolar para ellos, porque les hicieron un recorte. No sé si fue algún error o alguna situación que se haya dado ahí, pero eso perjudica a los estudiantes. Digamos que en todo caso ellos no tienen la culpa de poder asistir a la escuela y no reciban su refacción. Por ejemplo, si son 10 o 20 estudiantes, lo deben recibir todos por igual. Entonces ya esa es una cuestión que en este caso en la escuela arreglan internamente para poder cubrir esa limitante que a lo largo de este año va a ser la misma, porque en el tema presupuestario quedó fuera desde el año pasado, pero también ese hallazgo se comentó y se presentó a la dirección departamental para que puedan considerarlo ya en la gestión del nuevo presupuesto que ya precisamente se está trabajando para estos meses. Ya para finalizar quisiera preguntarle dos cosas. Una, si ustedes pudieron notar deserción, y la otra es cómo está la participación de las niñas en las escuelas, es decir, si hay mucha más participación, porque antes pues había mucho problema principalmente cultural. En esa línea, en cuanto al tema de niñas y niños en las escuelas, la mayoría de las escuelas están 50-50 y en otros establecimientos 51% eran niñas. Entonces al menos vemos que el tema de la oportunidad para ambos se está dando ahora. La situación es que ahora, digamos, ahorita no manejamos datos precisos, pero esos indicadores, esos son del nivel primario, pero ya en el básico cambia un poquito en esas comunidades. Ya aumenta la presencia de las mujeres en el nivel básico y desaparece el de los hombres. Esto se debe a que precisamente en esos lugares la mayoría de los varones estudia a sexto primaria y se tienen que dedicar al comercio, a viajar con el papá o con la mamá, o a buscar una manera de encontrar sustento económico, que es una limitante que ellos tienen allá, ¿verdad? ¿La deserción? En cuanto a la deserción, precisamente se da en esos grados, llegando a sexto primaria, primero básico, pero se debe al tema precisamente de las migraciones, problema económico. Exacto, el tema de la pobreza que afecta grandemente y es el principal. Pueden haber otros factores, pero es el principal factor para que se dé deserción en los estudiantes. Muy bien, ya cerrando este programa, si usted quiere enviar un mensaje a las autoridades educativas y un mensaje al magisterio, ¿verdad? Es la oportunidad. Claro que sí, aprovechando la ocasión, estamos a escasos 15 días para poder conmemorar un día en el que también se reconoce la labor de aquellos maestros y maestras que con su esfuerzo, creatividad y liderazgo han sabido sacar adelante a su establecimiento, a sus estudiantes, y nosotros como red les felicitamos por esa labor que ustedes hacen, porque sabemos que más allá de lo que
pueda estar establecido dentro de las responsabilidades y obligaciones que se deben desempeñar. El hecho de dar un extra, un plus en el trabajo, eso ya los hace distintos. Y nuestro agradecimiento a todos aquellos maestros y maestras que han sabido, dentro de las necesidades que han presentado en las comunidades, han sabido sacar adelante a la escuela y también mejorar muchos aspectos en cuanto a la calidad educativa de sus estudiantes. Así que en este 25 pues puedan tener ese día muy merecido. Yo sé que se lo merecen por el trabajo que ustedes realizan, y a las autoridades de la dirección departamental y a nivel nacional, si es posible, pues también hacerles un llamado para que puedan en verdad priorizar el tema de la educación y atender a esas necesidades que como red nosotros hemos planteado y que también seguramente en las supervisiones han podido constatar. Entonces nosotros consideramos que la educación es un derecho fundamental que todo guatemalteco tiene, y una mejor educación se debe y se puede hacer. Así que ese es el mensaje para el magisterio, para también las autoridades de educación, y nosotros estamos también siempre en la disposición de poder apoyar en los procesos de monitoreo, y también agradecemos a esos maestros y establecimientos que nos abrieron las puertas para poder platicar, para poder conversar y poder recabar la información que a nosotros nos sirvió y que el día de hoy presentamos, y también a las autoridades. Muy bien, muchas gracias por haber asistido a este programa. Fue bastante interesante realmente la experiencia que ustedes tuvieron. Esperamos que estén con nosotros. Posiblemente van a preparar otro tema más. Tienen las puertas abiertas, ¿verdad?, para que se pueda llevar esta información a la población y para que realmente veamos cuál es nuestra realidad, ¿verdad? Porque algunas veces nos dan estadísticas, pero no estadísticas reales. Así es. Pero es mejor tener la vivencia, es mejor ir a recorrer las comunidades y ver de cerca las necesidades que se tienen y qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por su asistencia, y a ustedes, queridos televidentes, también muchas gracias por habernos aceptado en sus hogares. Que Dios les bendiga, y volveremos la próxima semana con otro tema que estamos ya preparando para ustedes. Hablemos con la verdad, el espacio donde usted encuentra temas importantísimos de interés social, cultural, educativo, religioso, económico y político a través de una plática profesional con entrevistas, preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Sintonícenos todos los sábados de 19 a 20 horas por el canal 25, el canal de Top Tonicapán. Y ahora, hablemos con la verdad, con su anfitrión, Carlos Aquiles Amezquita Juárez.